Bueno, pues como les decía Miriam, lo que voy a hacer, y como dice el título de la ponencia que ven en la diapositiva, es contarles un poco qué hemos hecho en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a la crisis del COVID-19. El objetivo fundamental va a ser eso, es contar, presentar los trabajos que hemos hecho, el trabajo que hemos ido desarrollando desde ya más de un año que llevamos desde el inicio de la pandemia. Fundamentalmente porque, bueno, pensamos que puede ser de interés, pero sobre todo porque pensamos que muchos de los instrumentos, herramientas, documentos que hemos elaborado durante este periodo pueden seguir siendo de utilidad. Todavía a día de hoy, durante esperemos que no muy larga temporada, muchas cosas serán de aplicación y otras esperamos que sigan siendo útiles más allá de que acabe la crisis. Entonces, lo que quiero, como decía, era presentarles es el trabajo que hemos desarrollado durante este periodo. Quiero controlar un poquito el tiempo, vale. Desde el inicio de la pandemia, evidentemente, muchas instituciones, empezando por la propia Organización Mundial de la Salud, pero también instituciones como la nuestra, como el Instituto Regional al que pertenece Miriam, el Instituto Asturiano, montón de instituciones, nos hemos puesto a trabajar para buscar soluciones para dar respuesta a esta crisis, que evidentemente es una crisis sanitaria, evidentemente, pero también una crisis en el ámbito laboral. Es decir, el planteamiento es que desde el momento en el que un virus, un riesgo, entra o puede entrar en un contexto laboral, en un entorno de trabajo, en una organización, en una empresa, además de ser un problema de salud pública, se convierte también en un problema de salud laboral y debe abordarse, nos vemos obligados a gestionarlo también en este contexto. Partiendo de esta premisa, desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que como decía Miriam, es el organismo técnico de referencia de la Administración General del Estado en España, desde el inicio, como decía, nos pusimos manos a la obra para intentar encontrar soluciones, para aportar soluciones, ideas, cualquier cosa que pensáramos que pudiera ser útil para que en los entornos laborales se pudiera abordar esta crisis, esta situación de la mejor manera posible. Este trabajo, evidentemente, desde el principio lo hemos hecho en colaboración, evidentemente decía, con otros organismos de la Administración General del Estado, como lógicamente el Ministerio de Sanidad, no podía ser de otra manera. También hemos colaborado con otros ministerios, como el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo. Colaboración muy estrecha con otras administraciones, en especial con comunidades autónomas, muy estrecha y muy productiva, con comunidades autónomas y con asociaciones, organizaciones, colegios profesionales representativos de distintos sectores de actividad. Esto se ha traducido en el trabajo en el instituto en dos líneas, que podríamos hablar dos líneas fundamentales de trabajo. Por un lado, nos hemos dedicado a producir, por decirlo de alguna manera, criterios, recomendaciones, orientaciones y a elaborar instrumentos, herramientas, insisto, con el objetivo fundamental de intentar ayudar tanto al empresario como a los trabajadores a afrontar esta crisis, a gestionar este riesgo en su contexto de trabajo, en su entorno de trabajo. Durante estos meses de la pandemia, bueno, abrimos el espacio COVID dentro de la página web. En este espacio será donde podrán ustedes encontrar toda la documentación que yo quiero presentar un poco por encima a grandes rasgos en esta charla, pero tienen todo a su disposición en este espacio de la página web del Instituto. Decía, durante este periodo, y no es durante este periodo desde el inicio de la pandemia, sino que casi lo podíamos circunscribir en su práctica totalidad, puede haber alguno que haya sido algo posterior, pero todos estos documentos salieron antes del verano pasado, o sea, en los primeros meses de la pandemia. Como decía, en el instituto hemos elaborado alrededor de 70 documentos, entre guías, vídeos, infografías, herramientas, para poner a disposición de las empresas el conocimiento técnico y los avances técnicos científicos que considerábamos más adecuados y a la vez más actualizados. Todos hemos visto cómo se ha ido generando información, estudios, investigaciones. Uno de nuestros grandes retos ha sido intentar estar lo más al día posible y trasladar eso a los contextos laborales. Este sería uno de los ámbitos de actuación. La otra línea de actuación dentro del instituto ha sido y sigue siendo todo lo que tiene que ver con los equipos de protección individual. Evidentemente, todos sabemos, los equipos de protección individual siguen siendo uno de los grandes protagonistas de esta crisis.
Durante los primeros meses de esta pandemia todos recordaremos que prácticamente en todos los países o prácticamente ninguno de los países teníamos ni stock suficiente de equipos de protección ni capacidad productiva para generar todos esos equipos de protección que tanto los sanitarios, como el personal sanitario como no sanitario, que enfrenta y sigue enfrentando la COVID-19 en primera línea, necesitan o necesitamos. Entonces, lo que se hizo en muchos países, incluidos España, es importar equipos de protección de terceros, de países terceros externos, en nuestro caso externos a la Unión Europea, con lo que eso conlleva. Sabemos todos que el mercado, el mercado en la Unión Europea tiene unos requisitos, unas reglas de comercialización y en este caso nos vimos obligados a saltarnos un poco estas normas para poder abastecer de equipos de protección que, aun no teniendo el marcado CE de rigor, pudieran prestar el servicio a los trabajadores para hacer frente al riesgo. El Instituto, desde que se plantea esta situación, ha trabajado de manera incansable para que los equipos de protección individual que hemos puesto a disposición, digo, tanto de sanitarios como de no sanitarios, tuvieran las condiciones de calidad suficientes. Durante estos meses, desde el Centro Nacional de Medios de Protección del Instituto, que tiene su sede en Sevilla, se ha respondido a miles de consultas sobre equipos de protección individual, equipos de protección personal frente al coronavirus. Miles de consultas. Se ha multiplicado, no sabría decir ahora exactamente por cuánto, el número de consultas anuales que venimos recibiendo. Los datos que les pongo aquí, que es un poco representativo, pero que terminan, como ven ahí, el 31 de 12, os han recogido la información hasta finales del año pasado, les puedo decir que evidentemente no con tanta intensidad, pero que siguen llegando muchísimas consultas, casi todas ellas respondidas desde el centro de Sevilla. Y también desde este centro se han verificado muchos de estos equipos de protección individual que se han querido poner a disposición de los trabajadores. Como les decía, evidentemente los EPI han sido y siguen siendo protagonistas fundamentales de esta crisis y esto ha llevado a que la mayor parte, si no todas, pero gran parte de las ponencias o de las participaciones que desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hemos tenido durante este periodo en distintas actividades, eventos, congresos y demás, hemos presentado o hemos hablado de esta actividad del Instituto, de esta línea de trabajo. Entonces, mi idea durante el rato que tenemos en esta tarde, los 10 minutos que me quedan más o menos ahora mismo, es contarles un poco qué hemos hecho en la otra línea, en esta línea que digo de generación de criterios, recomendaciones, documentos y material divulgativo de apoyo a esta gestión del riesgo. Les decía que en este periodo hemos desarrollado alrededor de 70 documentos de distintos tipos. De estos 70 documentos, más o menos 20 serían estos que hemos englobado bajo el título de directrices de buenas prácticas que van dirigidos pues, a otros tantos sectores de actividad, unos muy amplios como sector minero, sector marítimo pesquero, sector agrario y otros para actividades muy específicas como trabajo en clínicas dentales, trabajo en clínicas veterinarias o sector de comercio textil, por ejemplo. ¿Vale? Digo, hasta un total, creo recordar si no exactamente, pero muy cercano o en torno a los 20 documentos. Estos documentos se han hecho en colaboración directa con el Ministerio de Sanidad, entre el Instituto y el Ministerio de Sanidad. Todos ellos llevan unas líneas más o menos generales, tienen una misma estructura, se habla de qué hacer. Hay que tener en cuenta todos estos documentos, si ustedes entran a verlos en la página web del Instituto, donde les decía que están depositados, tienen la fecha de la última actualización. Evidentemente hay medidas que ahora mismo todos conocemos más que sobradamente, pero que en su momento entendemos que aportaron valor y conocimiento. Entonces, les decía, hay un cuerpo central en cada uno de estos documentos que lo que he intentado, verán ustedes, son directrices, orientaciones higiénicas, tanto de higiene personal como de higiene ambiental y del entorno laboral, como muy especialmente medidas técnicas y organizativas que lo que intentan es trasladar las recomendaciones o las instrucciones, obligaciones emitidas por las autoridades sanitarias, trasladarlas, bajarlas al terreno, intentar ayudar a las empresas a que si Sanidad me está diciendo que tengo que mantener una distancia de seguridad de 2 metros, ¿cómo hago yo eso para seguir trabajando y cumplir estos requisitos? No voy a profundizar más porque, como digo, lo tienen ahí a su disposición, pero eso, medidas como el poner mamparas, poner barreras,
circuitos distintos de entrada y salida, fichajes. Toda esta información o estas directrices fue lo que quisimos adaptar a cada uno de los sectores para los que hemos elaborado estos documentos. Además de estos documentos específicos por sectores, también hemos elaborado otros documentos, por ejemplo, de instrucción de gestión de residuos del COVID, ventilación como medida preventiva frente al coronavirus, la climatización también para evitar la propagación. Tenemos otro documento que recoge métodos y medidas de desinfección, sistemas de desinfección de superficies, de textiles, de distintos, va un poco en forma de tabla. Lo que hemos querido con todos estos documentos, o nuestro objetivo fundamental fue, como les decía, recoger toda la información, toda la investigación, todo lo que se iba avanzando durante esta situación hiperproductiva, ¿no?, en todos los sentidos, incluido el legislativo, por lo menos en el ámbito de España, me imagino que en todos los países habrá sido muy parecido. Cada día salían 3 reales decretos que había que leerse para ver en qué afectaba solo dentro de nuestro ámbito, ¿vale? Nos hemos ceñido al entorno laboral, pero lo que quisimos fue recopilar toda esa información, analizarla, estudiarla y poner a disposición tanto de empresarios como de trabajadores aquellos aspectos que considerábamos fundamentales, más eficaces, y decirles cómo podemos llevar esto a la práctica. Dentro de esta línea también de generación de documentos, de criterios y demás, quiero centrarme un poco por la especialidad que, como decía Miriam, es la que traigo yo de bagaje en el ámbito ergonómico y psicosocial, y porque también aquí hemos tenido una cierta producción que yo creo que es significativa. En el ámbito ergonómico, también todos de la noche a la mañana nos vimos obligados a irnos a nuestras casas, los que podemos teletrabajar, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, pero trabajar desde nuestra casa con los ordenadores. Nos vimos en unas circunstancias, en unas condiciones que en la mayor parte de los casos, en muchos, nada tienen que ver con los requisitos ideales de un puesto de trabajo con ordenador. Salieron un montón de documentos, de asociaciones, de mutuas. Desde el instituto identificamos que a lo mejor lo que podía ser útil fue, o quisimos aportar un granito más o un paso más allá. Hicimos este documento de recomendaciones para el empresario. Cómo intentar gestionar, en este caso, los riesgos ergonómicos de los trabajadores cuando están trabajando desde su casa. Esto en el ámbito ergonómico. En el ámbito psicosocial hemos producido unos cuantos documentos, muchos de ellos en forma de infografías sencillas, intentando que sean también fáciles más o menos de entender, de aplicar, y hicimos recomendaciones con orientaciones psicosociales tanto para las personas que tenían que trabajar cuando los demás estábamos presencialmente, quiero decir, cuando los demás estábamos confinados. Recomendaciones también para el empresario para cómo gestionar estos riesgos. 4 consejos para mantener el bienestar psicosocial cuando estás confinado. Consejos para gestionar los riesgos psicosociales. Medidas para el desconfinamiento saludable también desde el punto ergonómico y psicosocial. Es decir, hemos ido intentando ver las distintas fases de la pandemia, qué podemos aportar, qué hemos podido aportar. Y ya, como veo que se nos va un poco el tiempo, creo que voy muy deprisa, pero bueno, quiero simplemente profundizar un poquito más en un documento que también está publicado en la página web, que tiene que ver con un proyecto que tenemos abierto también todavía a día de hoy en el instituto, que hemos llamado Psicovid-19, Psicovid, que pretende analizar las condiciones psicosociales fundamentalmente del personal sanitario. Como digo, es un proyecto que sigue abierto, un grupo de trabajo multidisciplinar dentro del instituto, pero dentro de esto, formando parte en este contexto de este proyecto, hemos publicado ya, creo que fue a principios del verano pasado, esta guía que hemos titulado Trabajar en tiempos de COVID-19, buenas prácticas de intervención en centros de intervención psicosocial en centros sanitarios. Este trabajo, no voy a entrar mucho en el documento, como digo, lo tienen a su disposición en la web. Es un documento, un trabajo que consistió en hacer un trabajo de campo analizando cuáles eran las circunstancias en las que estaba trabajando el personal sanitario. No hablamos solo de médicos o enfermeras, sino todo el personal de centros sanitarios, condiciones psicosociales y efectos que estaban teniendo y que probablemente sean esperable que puedan sufrir o padecer a medio plazo, ¿no? Estos trabajadores que han enfrentado y que siguen enfrentando esta crisis.
El documento se distribuye en 4 capítulos diferentes. Uno, explicamos un poquito la metodología que hemos seguido. Otro, hacemos un diagnóstico que, como no podía ser de otra manera, lo que viene a decir es que es necesario una intervención, necesario y urgente una intervención psicosocial sobre estos trabajadores para velar por su salud psicosocial. Y luego lo que hacemos es dar unas recomendaciones para esa intervención psicosocial orientadas fundamentalmente a la intervención secundaria, pero también algunas a la intervención primaria de prevención de los riesgos en el origen o intervención terciaria. Creemos que muchas de las medidas que se proponen aquí, de estas recomendaciones o buenas prácticas que se proponen, pueden ser de utilidad, por supuesto, ahora e incluso pasada la crisis. Creemos que pueden ser, que el documento sigue siendo de utilidad. Seguimos trabajando en este proyecto. El 4º capítulo del proyecto, del documento de la guía, da como materiales ya para llevar a cabo esas recomendaciones, ofrece algunos materiales. Seguimos trabajando en este proyecto, seguimos trabajando, ahora mismo estamos trabajando también otro proyecto dentro del instituto para intentar, para desarrollar unas directrices ya de teletrabajo que viene, que podía haber venido, en algún momento hubiera llegado, aunque no hubiera existido pandemia, pero que ahora hemos entrado pues un poco por las bravas. Entonces estamos intentando sacar unas orientaciones y recomendaciones ergonómicas y psicosociales para el trabajo, para el teletrabajo, y desde el instituto simplemente eso, pensamos que esto no ha acabado, que hay que seguir trabajando, que hay que velar fundamentalmente por los efectos que una vez que pase esto pueda tener sobre la salud de los trabajadores, y simplemente eso, pues poner a disposición de lo que la sociedad y los entornos laborales nos puedan ir mandando. Por mi parte, Miriam, creo que he cumplido prácticamente con el tiempo, casi me ahogo, pero